Jessy, Oscar, el saludo, recorriendo las calles de la ciudad. Estamos situados en un lugar importante, muy importante de la ciudad de Rosito, sobre la calle Roque Sáenz Peña, conocido por todos, porque realmente genera y cumple con algo muy importante que tiene que ver a la gente con capacidades diferentes y al espacio que ocupa para ellos. Vamos a dialogar con el licenciado Pablo Castro justamente sobre la situación de acercar, que todavía, por diferentes cuestiones que él nos va a comentar, no ha podido comenzar este 2024. Primero que nada, Pablo, muchísimas gracias por la nota y bueno, ponernos un poco en contexto de cómo se está llevando adelante o por qué todavía no han podido comenzar con el año. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esta situación. La verdad que como ciudadano, digamos, ¿no? Si yo lo veo como ciudadano, es triste que una institución que alberga un servicio para atención de personas en situación de vulnerabilidad todavía no haya abierto sus puertas. Es la primera vez que nos pasa en los más o menos 14 años que yo estoy aquí, que la institución no pueda abrir en tiempo y forma como fue siempre en febrero, primera y segunda semana de febrero. Y la razón particularmente más puntual es que no tenemos los fondos suficientes para darle continuidad a lo largo del año. Nosotros dependemos de la campaña de socios benefactores, ese es un ingreso que nosotros bien valoramos por parte de la comunidad de la ciudad, pero bueno, ese es un convenio que nosotros tenemos anualmente, nosotros no podemos cobrarle a los socios benefactores un aumento de cuota a mitad de camino, o sea que eso se va a actualizar probablemente ahora en mayo, junio. Pero mientras tanto, digamos, todo ese ingreso que era lo que nos permitía a nosotros el mantenimiento anual, se licuó por completo. Entonces no tenemos muchas chances digamos, hay que respetar también nuestro equipo de profesionales, no le podemos estar pagando 2.000 pesos la hora, cuando están cobrando como mínimo en cualquier lugar 5.000, 6.000 pesos. Totalmente. Además, Pablo, y te consulto, ¿la asociación recibe algún aporte estatal o no recibe absolutamente nada? No, la institución es una ONG, ¿no es cierto? Toda ONG implica que no tiene recursos del Estado, lo cual no significa tampoco que el Estado se tenga que desentender, porque este es un servicio casi público, por decirlo, ¿no? Nosotros le brindamos servicio sin costo para las personas que tienen situación de discapacidad. Recibimos un cupo de personas que podemos albergar, porque nosotros deberíamos estar trabajando con 2 personas por grupo, y trabajamos una persona, un profe por grupo. El Estado, digamos, puede o no aportar, digamos, ¿no? Pero en este caso nosotros hacemos como un servicio casi público y deberíamos absorberlo o amortizarlo con las obras sociales. Lamentablemente el hecho de cumplir con los objetivos de la categorización implica una serie de gastos, implica una serie de inversiones que nosotros debemos amortizar justamente de la campaña de socios porque es el único ingreso. Entonces, en este momento nosotros estamos viendo cómo resolvemos esa situación. Totalmente. Y en cuanto al trámite de categorización y todo eso, a veces, lamentablemente, o la mayoría de las veces, la burocracia también juega muy en contra, ¿no? La burocracia es puntual en esto. No se piensa mucho en las ONG como estas, ¿no? Porque, digamos, uno a veces escucha en las noticias las fundaciones, las ONG que están implicadas en una serie de manejos de dinero bastante turbio. Eso pasa básicamente con organizaciones que son de alto perfil, digamos, ¿no? que tienen contactos gubernamentales, entonces llegan a ciertas facilidades. Pero en el caso de las ONG de a pie, como Acercar y como otras pequeñas que brindan un servicio... Son muchísimas además. Son muchísimas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la atención de la discapacidad en Argentina está tercerizada. Entonces, si no se abocan a ello las ONG como Acercar, los centros de asociaciones civiles o fundaciones como las que tenemos en Arroyito, estaría totalmente desértica la atención de las personas con discapacidad. Entonces, sí es cierto, nos habilita una personalidad jurídica que tenemos que sostener todo el tiempo y que eso implica, por ejemplo, que cuando haya asamblea tenemos que tener un gasto aproximado de 200.000 pesos para que esa asamblea se lleve a cabo, porque eso implica gastos de contador, gastos de gestores, que hay que tenerlos, ¿no? Esos son los gastos invisibles que no se ven. No solamente se pagan sueldos en la institución, se pagan también servicios, se pagan derechos de asfalto, se pagan contador, se pagan todo ese tipo de cosas que todos los meses son gastos fijos. Y
me fui un poco de la pregunta, pero el tema es que hay una carga muy grande y volver al tema. Está tercerizado, entonces solamente se pueden hacer cargo las ONG que tengan los aportes suficientes. Nosotros tenemos la campaña de socio como dispositivo, pero no recibimos aportes del Estado. Tenemos que generarlos nosotros mismos. Y muchas veces nosotros mismos estamos abocados, no solo a nuestra supervivencia personal, sino también a trabajar en las ONG casi de manera gratuita, porque como yo les decía antes, que una ONG funcione pagándole a 10 personas con 300.000 pesos solo de sueldos, sin contar todos los otros gastos que mencionaba de contadores, de servicios, teléfono, luz, todo ese tipo de cosas, es lo que cobra una persona en blanco hoy en día. O sea que hablar de que funcione con 300.000 pesos una institución es un milagro. Deberíamos funcionar con 1.500.000 pesos como mínimo. Totalmente, totalmente. Y encontrarse además en ese contexto, o en el contexto económico en el que estamos, trabas burocráticas, generan muchísimo inconveniente. Obviamente que ustedes le van a seguir poniendo el pecho, hablando vulgarmente, y la intención de ustedes es continuar y poder abrir cuanto antes, pero lógicamente necesitan que por lo menos haya un reacomodamiento desde el contexto macroeconómico o microeconómico para poder asegurar la continuidad durante todo el año, ¿no? Sí, yo iría más al contexto microeconómico, que es el de nuestra comunidad, claro, ¿no? Nosotros tenemos una comunidad muy rica, afortunadamente, y bien ganado el derecho, porque toda la comunidad de Arroyito es trabajadora, digamos, ¿no? Es una ciudad excepcionalmente rica en el sentido de que hay trabajo, ¿no? Se generan dinero todos los meses. Yo saco una cuenta así aproximadamente de que la ciudad todos los meses lanza a la calle por lo menos, ya los números de inflación se me han ido al diablo, pero por lo menos 800 o 1.000 millones de pesos en la calle y todos los meses, ¿no? Imagínense que si uno hace una división y per cápita y más o menos subdivide entre lo que sería lo que recibe una organización como Acercar, de esos 800.000 o 1.000 millones de pesos, Acercar estaría recibiendo casi el 0,01%. Y es una institución señera, una institución que tiene 24 años ya de sostenimiento, que ha ido mejorando. Encima, además, tenemos proyectos, que no es solamente mantenernos para sobrevivir, es tener proyectos, queremos seguir construyendo el edificio, nos falta todavía para brindar mucho más servicios a la gente. Y ahora recuerdo la pregunta anterior, la burocracia es clave. Ojalá hubiera créditos blandos, ojalá algún legislador legislara para que hubiera créditos blandos, para que las ONG en tiempo y forma, de acuerdo a las posibilidades, con un plan de trabajo, porque yo creo mucho en que las instituciones deben dar cuenta de esto, porque lamentablemente se ha llegado a que todo se mida por la misma vara, cuando no todas las organizaciones funcionan igual, ¿no? Entonces, yo digo, nosotros, aún como estamos hoy, nosotros tenemos todos los balances al día, tenemos todo lo que es personería jurídica al día, no tenemos deuda, somos austeros en el manejo del dinero. Entonces es muy difícil, o sea, nosotros vemos que por ahí ese tipo de cosas no se valoran, ¿no? Volviendo al tema de la burocracia, nosotros para categorizar, que es un tema que ya hasta me avergüenza de decirlo, porque hace años que venimos con ese tema y todos los años creemos, todos los años creemos que va a ser. En la última actualización que pedimos para poder llegar a ese requisito, nos pedían que todas las aulas o los espacios tenían que tener calefacción o refrigeración. Hoy estamos hablando de que un aire acondicionado sale 500.000 pesos como por poco y según la capacidad, porque nosotros tenemos que tener un aire acondicionado que acepte que dentro de la sala va a haber como 12 personas. Entonces no podemos poner un aire de 3.000 porque va a ser insuficiente. En verano esos aires no funcionan. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos que ver, la CEPAL nos donó unos aires, hay que ver si los podemos arreglar o podemos sacar uno de ellos. Y bueno, ahí vamos viendo cómo resolvemos las cosas, ¿no es cierto? Siempre es manualmente, muy artesanalmente. Tuvimos que en estas vacaciones adaptarnos a algunas normativas nuevas que hay, en donde teníamos que embutir en la pared los cables que había, por ejemplo, eran cables de alarma, ¿no? Bueno, no eran muchos, pero había que hacerlo y eso implicó un gasto también. Tuvimos que hacer una protección de unos calefactores que tenemos, porque bueno, son cuestiones medidas de seguridad, no las discutimos, pero hay que hacerla y ese dinero sale todo de la institución. O sea que
Y bueno, hasta modificar una puerta, que una puerta por 5 centímetros no entraba dentro de la normativa. Entonces son todo tipo de gastos que no tienen que ver solamente con cuestiones de dinero muchas veces, sino tiene que ver con un plan o por lo menos ver que las organizaciones funcionen, que no se caigan, que no dejen de brindar servicios. La contemplación de esas cuestiones que la burocracia traza una línea y es de aquí para allá y de acá para acá. Entonces, no se puede siempre medir de la misma forma, ¿no? Nosotros necesitamos también que el Estado colabore con nosotros. Digo nosotros porque capaz que todas las ONG estamos en la misma condición. Las ONG serias, ¿no? Las ONG que trabajan en la calle, las ONG que conocen a sus personas que trabajan ahí, a las que vienen a ser beneficiarios. Ese tipo de ONG, ¿no? No las mega ONG o mega fundaciones que uno no sabe bien cómo es el origen de ese tipo de cosas. Estamos hablando de la gente de a pie. Y hablo también de las personas a las cuales le brindamos servicio, porque es una población vulnerable en muchos sentidos, porque yo, en mi concepción, cuando una persona nace con una discapacidad, según muchas veces son severas o profundas, en una familia, implica que esa persona no va a poder independizarse como todo el mundo, no va a poder egresar de su casa y decir, bueno, ahora ya armo mi propia familia, tengo mis propios ingresos. Entonces, nosotros le brindamos servicio a ese tipo de poblaciones que muchas veces se empobrecen y no le podemos estar cobrando un dinero que va a ser exclusivo para algunos, que algunos lo podrán pagar y otros no. Nosotros no estamos en ese plan, nunca fue la idea de acercar ese tipo de gestiones. Por eso le hemos tratado de sostener siempre con nuestro aporte de campaña de socios, sabiendo que algún día podemos categorizar. Es decir, hay una cuestión ética que tiene que ver cómo se maneja una organización. Y en cuanto a veces se pueden observar estas cuestiones de trabajar juntos y de poder ayudar cuando estamos en la crisis. Como les vuelvo a repetir, de los años que yo estoy aquí, unos 14 años, nunca nos pasó que abriéramos tan tarde. Hay gestiones con el municipio para ver si podemos llegar a un acuerdo de algunas cositas que podemos brindar nosotros, porque nosotros en nuestra dignidad nunca pedimos, siempre vamos al uno a uno de ofrecer lo que el otro necesita. Ese cambio, esa cuestión de salir de la mendacidad. Nosotros no queremos que nos donen, simplemente queremos que contemplen la situación y que el día de mañana podamos llegar a un acuerdo que nos permita ser beneficiarios a las dos partes, ¿no? En este caso, al Estado o la población o la comunidad y a la institución que brinda un servicio, porque nosotros no estamos robando nada a nadie. Pablo, muchas gracias. Ojalá que esto se solucione rápido. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que sí, estamos trabajando para eso. O sea, si yo me quedara de brazos cruzados esperando que vengan a llamarnos para decirnos, bueno, nosotros tenemos una solución, sería un problema. Pero estamos trabajando, estamos haciendo gestiones, no es que nos quedamos sentados simplemente. Lamentablemente la situación hoy es que no estamos abiertos como siempre brindamos el servicio a esta altura del año. Bien, Oscar, bien, Jessy, Oscar. Creo que el mensaje ha sido claro y contundente. Creo que también a quienes les corresponda les tiene que llegar y se deberán hacer cargo y deberán colaborar y deberán buscar soluciones. En definitiva, como lo decía Pablo, nosotros como ciudadanos no pedimos regalías, no pedimos dádivas, simplemente pedimos soluciones. Y en este caso, como una institución tan importante como esta, a la que explicó claramente el licenciado a quién va y con quién se trabaja y para quién se trabaja, creo que las soluciones son urgentes, fundamentalmente urgentes. Bueno, volvemos a Favari 650, continúen ustedes.